El olor. Eso fue lo primero que golpeó a Mateo al bajar del autobús destartalado que lo había depositado en Portomar. Una mezcla densa de salitre, algas en descomposición y algo más profundo, casi metálico, que le recordó vagamente al astillero. Pero aquí, en la costa gallega, el aire vibraba con una vida distinta, más salvaje. ¿Era esto realmente su nuevo hogar? Un puñado de casas de piedra arracimadas en torno a un puerto diminuto, donde barquitas de colores se mecían como cáscaras de nuez. Su ceño, una marca casi perpetua en su rostro de 32 años, se frunció un poco más. La cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una soldadura rebelde, pareció tensarse. A casa de Ría, la herencia de un tío lejano del que apenas guardaba memoria, se alzaba un poco apartada, con vistas a una ría serena que parecía un espejo de plata bajo el cielo encapotado. Potencial tenía, no podía negarlo, pero la casa como él se sentía fría, impregnada de un abandono que iba más allá de la pintura desconchada o el jardín invadido por la maleza. Era un eco de su propia alma desubicada desde que la sirena del astillero había sonado por última vez, llevándose consigo no solo su empleo, sino la única estructura vital que había conocido. El cariño se ve en el plato lleno, no en los cumplidos vacíos, solía decir su padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, una filosofía que Mateo había absorbido como el aire que respiraba. Ahora el plato estaba vacío y los cumplidos, si alguna vez llegaban, le sonaban a hueco. Se instaló con la parquedad de un soldado en territorio enemigo. Lo esencial. La primera visita obligada fue a Oforno de Carme, la panadería de la plaza. Carmen, la dueña, una mujer de unos 60 años con arrugas como mapas de vida alrededor de unos ojos penetrantes y amables, lo observó sin disimulo mientras él pedía una barra de pan. «Para que empeces con bopé», le dijo, tendiéndole una hogaza aún tibia cuyo aroma a leña y tradición lo transportó fugazmente a una niñez casi olvidada. Mateo solo asintió, incapaz de articular un agradecimiento que no sintiera forzado. Poco después conoció a Sofía, su vecina. Artista, le dijeron. Se presentó con una sonrisa abierta y una energía que contrastaba violentamente con la apatía de Mateo. Él respondió con monosílabos, la mirada fija en algún punto indefinido más allá del hombro de ella. Los primeros huéspedes, una pareja joven, cargada de expectativas y cámaras, no tardaron en llegar. Mateo fue eficiente, casi robótico. Les entregó las llaves, cobró, señaló vagamente hacia las habitaciones. La incomodidad de la pareja flotó en el aire como el polvo en suspensión. Pasaron unos días, marcados por el esfuerzo físico de Mateo por adecentar lo imprescindible y una creciente sensación de aislamiento. Entonces la encontró. Una crítica online, mordaz, precisa como un bisturí. Lugar precioso, gerente hosco y antipático, cero hospitalidad, parece que le molesta tu presencia. La rabia inicial dio paso a un desánimo helado. No era solo una opinión. Era la confirmación de su fracaso inminente, el eco de su propia incapacidad para conectar. Al día siguiente, en la panadería, Carmen lo vio más sombrío que de costumbre. Mientras amasaba con una pericia hipnótica, comentó, como al pasar, «Ás veces, Mateo, a xente non busca só un sitio onde dormir, senón un sitio onde sentirse acollido. As palabras son como a levadura, poden facer medrar cousas boas». Mateo no dijo nada, pero aquellas palabras, sencillas y directas, se quedaron resonando en su interior, una semilla de duda plantada en el terreno árido de su escepticismo. Un nuevo huésped llegó una tarde gris. El señor Pereira, un hombre mayor, solo, con una tristeza instalada en la mirada que ni el paisaje lograba disipar. Apenas salía de su habitación. Mateo lo observaba de reojo, incómodo con aquella presencia silenciosa y apesadumbrada. Recordó las palabras de Carmen sobre la acogida, sobre aquello que la gente buscaba más allá de un techo. Le pareció una tontería sentimental, pero la imagen del señor Pereira, encogido en el porche mirando la ría como si buscara respuestas en el agua plomiza, lo inquietaba. Un día, al cruzarse con él en el pasillo, Mateo sintió un impulso extraño, una mezcla de compasión torpe y la necesidad de romper aquel silencio opresivo. Las palabras salieron casi a trompicones, ásperas por la falta de uso. «Todo. ¿Ven?» El señor Pereira se detuvo, sorprendido. Sus ojos acuosos se fijaron en Mateo por un instante que pareció eterno. Luego, un suspiro tembloroso. «Sí, gracias, joven. Es solo que echo de menos a mi esposa. Especialmente en lugares así, tan hermosos. A ella le encantaría esta ría». Mateo no supo qué responder. Se limitó a sentir, sintiéndose un idiota.
Pero cuando el señor Pereira se marchó unos días después, le estrechó la mano y dijo: «Gracias por la conversa, Mateo. Hacía tiempo que no hablaba de ella». Aquello dejó a Mateo extrañamente conmovido. No había hecho nada, solo una pregunta estúpida. O quizás no tanto. Días más tarde vio a Sofía en su estudio, frente a un lienzo en blanco, con una expresión de profunda frustración. Recordó la sensación que le había producido la breve conexión con el señor Pereira. Se acercó con cautela. «¿Pasa algo? ¿Estás bien?» Ella levantó la vista, y la sorpresa inicial dio paso a una pequeña sonrisa cansada. «Bloqueo creativo, Mateo. Del bueno. A veces el blanco del lienzo es más intimidante que cualquier monstruo». Compartieron una conversación breve sobre la presión de crear, sobre los días en que las ideas no fluían. Nada trascendental, pero Mateo notó que la tensión en los hombros de Sofía disminuía ligeramente. Él, por su parte, descubrió que preguntar por el otro, interesarse genuinamente, no era tan terrible. Incluso podía ser agradable. La idea era tan nueva que casi la descartó de inmediato, pero la sensación persistió. Empezaba a vislumbrar que aquellas palabras que hacen crecer cosas buenas de las que hablaba Carmen no eran solo un dicho bonito, tenían un peso, una resonancia inesperada. El repartidor de bombonas de butano, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, llegó una mañana en que el orvallo calaba hasta los huesos. Hizo su trabajo con la eficiencia de siempre, resoplando bajo la lluvia fina. Mateo, como de costumbre, estaba a punto de cerrar la puerta tras entregarle el dinero, pero algo lo detuvo. Quizás fue la imagen del hombre empapado o un eco tardío de la calidez que había sentido al conectar mínimamente con el señor Pereira y Sofía. «Gracias por lo traballo coa que está caendo», dijo, las palabras un poco ásperas, como si se hubieran atascado en su garganta. El repartidor se giró, la sorpresa dibujada en su rostro curtido. Luego una sonrisa amplia e inesperada iluminó sus facciones. «De nada, home. Alguén ten que facelo». Y se marchó con un paso más ligero. Mateo se quedó mirando la puerta cerrada, una extraña sensación de ligereza instalada en su pecho. Poco después, una de las tuberías de la cocina empezó a gotear con insistencia. Mateo, con sus conocimientos limitados de fontanería, solo empeoró las cosas. Sofía, al oír sus maldiciones ahogadas, se ofreció a ayudar. Con sorprendente habilidad y unas pocas herramientas, solucionó el problema en menos de media hora. Mateo la observaba, una mezcla de alivio y la habitual reticencia a mostrar cualquier tipo de dependencia. Pero la imagen de Sofía, con una mancha de grasa en la mejilla y una sonrisa triunfante, desarmó parte de su coraza. «Gracias, Sofía». Sentinondaba, logró articular. Ella le guiñó un ojo. «De nada, home, pero a próxima invítasme a un café, o a unas filloas que me dijeron que as de Carmen son de otro mundo». La idea de compartir un café o filloas con Sofía ya no le pareció una tarea imposible. De hecho, una parte de él la encontró atractiva. Pequeños momentos de camaradería empezaban a surgir, como brotes tímidos en un terreno baldío. Carmen, como siempre, parecía leerle el pensamiento. Al día siguiente, cuando Mateo fue a por el pan, ella le ofreció un trozo de bizcocho recién horneado. «Está boísimo, Carmen. Moitas grazas», dijo él, esta vez con más naturalidad. Ella sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. «A gratitude é o mellor ingrediente, Mateo. Endulza o día máis amargo». Él empezó a entender que gracias no era solo una formalidad, sino un reconocimiento del otro, un pequeño puente invisible que fortalecía los lazos, por tenues que fueran. El pequeño jardín de la entrada de a casa de Ría era un amasijo de hierbajos y tierra apelmazada. Mateo sabía que necesitaba una intervención urgente si quería que el lugar pareciera mínimamente acogedor. Su primera inclinación fue, como siempre, resolverlo solo. Comprar unas cuantas plantas al azar en el vivero más cercano y plantarlas sin más criterio que cubrir el espacio. Pero algo había cambiado en él. Las interacciones recientes, la sensación de que las palabras podían, efectivamente, hacer crecer cosas buenas, lo impulsaron a probar un camino diferente. Se armó de valor y se acercó a Carmen, cuyas jardineras en la panadería eran una explosión de color y vida. Carmen empezó sintiéndose un poco ridículo. «Ti que entendes disto, que plantas irían ben aquí na entrada da casa?» Quería darlle un aire máis decente. Los ojos de Carmen se iluminaron. Se quitó el delantal, lo llevó al jardín de la casa rural y con un entusiasmo contagioso empezó a señalar, a nombrar flores y arbustos, a explicar qué necesitaba cada uno.
Le dio un montón de ideas. Le prometió esquejes de sus propias plantas y hasta le ofreció ayudarle a preparar la tierra. Mateo se sintió abrumado por tanta generosidad, pero también agradecido. Más tarde le comentó a Sofía la idea del jardín. «Carmen deume unas cantas ideas, pero ¿e ti qué te parece? ¿Alguna idea de cores o algo así?» Sofía, que estaba dibujando en su cuaderno sentada en el porche, levantó la vista y sonrió. «¡Qué buena idea, Mateo! A ver». Empezó a trazar líneas en su cuaderno, sugiriendo una disposición que él no había considerado, jugando con alturas y texturas. Juntos hicieron un pequeño boceto. Mateo se sorprendió al descubrir que el proceso era mucho más agradable y el resultado potencialmente mejor cuando incluía las perspectivas de otros. No era un signo de debilidad pedir una opinión, sino una forma de enriquecer la propia visión. Unos días después se cruzó con Javier, el dueño de Opazo do Mar, la otra casa rural más grande y consolidada de la zona. Javier, siempre impecable y con una sonrisa de marketing permanentemente instalada, presumía de su nueva zona chill out con vistas panorámicas, diseño exclusivo, un éxito en Instagram. Mateo notó que Javier no preguntaba opiniones, solo exponía sus logros, como si el mundo girara únicamente en torno a sus decisiones. La comparación con la actitud colaborativa de Carmen y Sofía fue inevitable, y por primera vez el éxito de Javier le pareció un poco vacío. Empezaba a entender que preguntar «¿qué piensas?» no era solo una fórmula de cortesía, sino una invitación genuina a la participación, una forma de valorar la inteligencia y la creatividad del otro, construyendo algo más sólido y significativo en el proceso. Lois, un chaval del pueblo que hacía pequeños trabajos para sacarse un dinero, anduvo ayudando a Mateo a reparar una parte del tejado que amenazaba con desprenderse. El chico era callado pero trabajador, y Mateo observó el esmero que ponía en cada teja que recolocaba, en cada clavo que aseguraba. Recordó los años en el astillero, donde el reconocimiento rara vez se expresaba con palabras. Un asentimiento parco del capataz era la máxima alabanza. Pero ahora algo en la dedicación de Lois le tocó una fibra sensible. Cuando terminaron y el tejado lucía seguro y bien alineado, Mateo se aclaró la garganta. «Quedó muy bien, Lois. Vese que lle puxeches interese. Bo traballo». El chico, que estaba recogiendo sus herramientas, levantó la vista, sorprendido. Una sonrisa tímida pero genuina se dibujó en su rostro. «Grazas, Mateo. Intentei facelo o mellor posible». Se marchó con un aire de orgullo que Mateo no le había visto antes. La sensación de haber provocado esa pequeña transformación en el ánimo del joven fue gratificante. Pocas semanas después, Sofía inauguró una pequeña exposición de sus pinturas en el centro cultural del pueblo. Mateo, impulsado por una mezcla de curiosidad y un incipiente afecto por ella, decidió asistir. Se sentía un poco fuera de lugar entre la gente entendida que comentaba las obras con términos que él apenas comprendía. Pero al observar los cuadros de Sofía, paisajes de la ría llenos de luz y emoción, retratos que captaban el alma de los personajes, sintió una admiración sincera. Al final de la presentación, cuando la gente se arremolinaba alrededor de Sofía para felicitarla, Mateo se acercó un poco torpemente. «Gustoume moito, Sofía», dijo, su voz un poco más alta de lo que pretendía. «Tes moito talento e notouse todo o esforzo que hai detrás». Los ojos de Sofía brillaron y su sonrisa fue más cálida que nunca. «Grazas por vir, Mateo, e grazas polas túas palabras. Significan moito para min». En ese momento, Mateo comprendió que reconocer el esfuerzo y el talento ajeno no disminuía el propio, sino que creaba un círculo virtuoso de aprecio y motivación. Sin embargo, paradójicamente, seguía siendo incapaz de aplicar esa misma lógica consigo mismo. Aceptar un cumplido le resultaba casi doloroso, siempre sospechando de segundas intenciones o sintiéndose un impostor. Y la idea de reconocer en voz alta sus propios pequeños avances le parecía un acto de arrogancia imperdonable. El camino para validar a los demás estaba empezando a allanarse, pero el de la autovalidación seguía siendo un sendero empinado y lleno de obstáculos. Current Part Characters 3079, Total Characters 1513. Mateo, sintiéndose cada vez más seguro con su nuevo repertorio de frases amables, empezó a creer que había encontrado una especie de fórmula mágica. Si estás bien, abría puertas y gracias endulzaba el ambiente, entonces lo siento debía ser la llave maestra para desactivar cualquier conflicto.
Y así, con la confianza del neófito, se encaminó hacia su primer gran tropiezo. Unos huéspedes, una pareja de mediana edad algo quisquillosa, se quejaron con vehemencia y con razón de que el agua caliente de su ducha salía con un caudal ridículamente bajo. Mateo, en lugar de investigar a fondo el problema, recordó su llave maestra y, queriendo zanjar el asunto rápidamente para volver a sus tareas, espetó un «Lo siento mucho, ahora mismo lo miro». Lo dijo con la misma entonación con la que pediría un café, sin un ápice de empatía real, solo con la intención de que se callaran. La reacción fue explosiva. El hombre se puso rojo de ira. No lo siente de verdad, se le nota en la cara, solo quiere quitarnos de encima. Esto es una vergüenza. Mateo se quedó helado. Su supuesta llave maestra no solo no había funcionado, sino que había empeorado las cosas. Se sintió humillado, expuesto y profundamente confundido. ¿Qué había hecho mal? Más tarde, con el problema del agua ya solucionado, era una simple obstrucción en el filtro que podría haber arreglado en 5 minutos si hubiera escuchado bien al principio, se encontró con Carmen en la plaza. Ella, con su sexto sentido para detectar los nubarrones emocionales, no tardó en sonsacarle lo ocurrido. Mateo se lo contó, omitiendo su propia falta de sinceridad inicial. Carmen escuchó pacientemente, luego suspiró. «Mateo, un perdón, que non sae do corazón é como unha empanada sen recheo. Parece algo, pero non alimenta. Ás veces, o que máis doe non é o erro en sí, senón sentir que ao outro non lle importa o teu malestar». Las palabras de Carmen, como siempre, dieron en el clavo. Mateo reflexionó durante días. Comprendió que había intentado usar «lo siento» como una herramienta de manipulación, no como una expresión genuina de arrepentimiento y comprensión. La oportunidad de aplicar la lección no tardó en llegar. Unos días después tuvo un malentendido con Sofía. Presionado por unos pagos imprevistos, había estado más irritable de lo normal y le había contestado con una brusquedad innecesaria cuando ella le preguntó por un tema trivial. Sofía, visiblemente herida, se había retirado a su estudio sin decir palabra. El silencio y la distancia de Sofía pesaban sobre Mateo más que cualquier crítica. Esta vez sintió el peso de su error, la punzada de haber lastimado a alguien que empezaba a importarle de verdad. Por la tarde se acercó a su estudio. La puerta estaba entreabierta. «Sofía», llamó suavemente. Ella estaba de espaldas, limpiando unos pinceles. No se giró. Mateo tragó saliva. «Sofía, sinto». «Sinto de verdade». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las que salieran del corazón. «Estiven idiota antes. Estaba preocupado por outras cousas e pagueino contigo. Equivoqueime e non tiña dereito a falarche así». Sofía dejó los pinceles y se giró lentamente. Había sorpresa en su mirada, pero también una vulnerabilidad que reflejaba la de él. «Gracias por dicilo, Mateo», dijo en voz baja. Acepto as túas disculpas». Una pequeña sonrisa tímida se dibujó en sus labios, y la tensión que había flotado entre ellos durante horas se disipó como la niebla matutina sobre la ría. Mateo sintió un alivio inmenso, una ligereza que iba más allá de la simple resolución de un conflicto. Había experimentado el poder sanador de una disculpa auténtica, la capacidad de «lo siento» para reparar no solo las relaciones, sino también las pequeñas fracturas en la propia conciencia. Current Part Characters 42 y 49, Total Characters 2762. Llegaron las fiestas patronales de Portomar, y con ellas una oleada de turistas y un ambiente de alegría contagiosa que incluso Mateo, a su manera reservada, empezaba a disfrutar. A casa da Ría estaba al completo, un hervidero de idas y venidas, de risas y conversaciones en varios idiomas. Mateo se movía entre sus huéspedes con una soltura que meses atrás le habría parecido imposible, aplicando su recién adquirido conocimiento sobre el poder de las palabras amables. Pero la naturaleza, a menudo indiferente a las celebraciones humanas, tenía otros planes. En mitad de la noche grande, mientras la orquesta tocaba en la plaza y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, una violenta tormenta atlántica, una de esas cicloxéneses explosivas que los viejos marineros temían, se abatió sobre la costa con una furia inesperada. El viento aullaba como un animal herido, la lluvia golpeaba los cristales con la fuerza de 1000 puños, y en pocos minutos Portomar se quedó a oscuras. Un apagón general. El pánico inicial en la casa da Ría fue palpable. Gritos ahogados, el llanto de un niño, el nerviosismo de los adultos. Mateo sintió una punzada de su antiguo yo, el que se habría encerrado en sí mismo, superado por la situación. Pero algo más fuerte,
Algo nuevo tomó el control. «Tranquilos todos, por favor». Su voz sonó sorprendentemente firme en la oscuridad, apenas iluminada por las luces de emergencia de algunos móviles. «Permanezcan en sus habitaciones o en el salón. Voy a ver qué puedo hacer». Recorrió la casa con una linterna, habitación por habitación. «¿Estades todos ben? ¿Precisades algo?», preguntaba con una calma que infundía seguridad. Ofrecía mantas, agua, una palabra de aliento. La vieja cocina de leña que apenas usaba se convirtió en el centro de operaciones. Con la ayuda de Sofía, que se había quedado atrapada allí por la tormenta, y de algunos huéspedes más dispuestos, organizaron una cena improvisada a la luz de las velas y los candiles. «¿Qué vos parece si preparamos algo xuntos?», propuso Mateo, y la idea fue recibida con un entusiasmo sorprendente. En medio del caos, la necesidad de colaborar creó un vínculo inesperado. Agradecía cada pequeño gesto. «Moitas grazas pola vosa paciencia. Grazas pola axuda coas patacas». Un huésped, médico jubilado, atendió a una señora que se había torcido un tobillo en la oscuridad. «Fixéchelo de maravilla», le dijo Mateo. «Grazas polo teu esforzo». Javier, el de Opazo do Mar, que milagrosamente tenía un generador, llamó ofreciendo rescatar a los huéspedes de Mateo, insinuando un sobrecoste considerable. Mateo declinó con una amabilidad firme que sorprendió al propio Javier. «Grazas pola oferta, Javier, pero estamos ben. Coidaremos da nosa xente». No todo es perfecto. Un árbol cayó cerca, bloqueando el camino de acceso y aumentando la sensación de aislamiento. En un momento de confusión con el reparto de velas, Mateo cometió un error que dejó a una familia a oscuras más tiempo del necesario. Se dio cuenta inmediatamente. «Sinto moito», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Foi un erro meu coas asignacións das velas. Agora mesmo o soluciono». Su rápida y sincera disculpa evitó que el error se convirtiera en un problema mayor. La tormenta rugía fuera, pero dentro de a casa da ría, a la luz temblorosa de las llamas, había surgido una extraña calidez, una comunidad forjada en la adversidad. En un momento de relativa calma, mientras los demás dormitaban o charlaban en voz baja, Mateo y Sofía se encontraron a solas en la cocina, junto al fuego. El cansancio marcaba sus rostros, pero también una complicidad nueva. «Teño medo, Sofía», confesó él, la voz apenas un susurro. Era la primera vez que admitía su miedo ante otra persona, quizás incluso ante sí mismo. Medo de non estar á altura de todo isto. Miró a su alrededor, a la casa llena de gente que, de alguna manera, dependía de él. «Pero, grazas por estar aquí. Non sei que farías en ti, esena bella Carmen, claro», añadió con una media sonrisa que Sofía le devolvió. Ella apoyó su mano sobre la de él, un gesto sencillo que lo ancló. «Lo estás haciendo muy bien, Mateo. Mucho mejor de lo que crees». En esa noche de furia desatada, Mateo no solo había cuidado de sus huéspedes, había descubierto una fortaleza interior que desconocía, una capacidad de liderazgo basada no en la autoridad, sino en la empatía y la conexión humana. Las palabras, aquellas 5 frases que había ido aprendiendo a trompicones, se habían convertido en sus herramientas más valiosas, faros en la oscuridad. Current Part Characters 4979, Total Characters 2551. Al amanecer, la tormenta amainó con la misma brusquedad con la que había llegado, dejando tras de sí un paisaje desolado, pero también extrañamente purificado. El sol pugnaba por abrirse paso entre las nubes desgarradas, tiñendo la ría de tonos plateados y rosáceos. En Portomar, la gente salía a las calles para evaluar los daños, el olor a tierra mojada y a madera rota flotando en el aire. En a casa da ría, a pesar del susto y las incomodidades, reinaba un ambiente de camaradería insólito. Los huéspedes, al despedirse a lo largo de la mañana, el camino había sido despejado por los propios vecinos con sorprendente rapidez, no lo hacían con la formalidad de antes, sino con abrazos, palabras de genuino agradecimiento y promesas de volver. «Nunca olvidaremos esta noche, Mateo», dijo una señora mayor, apretándole la mano. «Nos hiciste sentir seguros, como en familia». Días después, mientras recogía los últimos vestigios del paso de la tormenta, Mateo encontró una nueva crítica online. La abrió con un nudo en el estómago, el recuerdo de aquella primera reseña aún vivo. Pero esta vez las palabras eran diferentes. Una experiencia inolvidable en a casa da ría. Durante la tormenta, el gerente Mateo fue un auténtico capitán. Nos sentimos seguros y cuidados en todo momento. Su calidez humana y su capacidad para crear comunidad en medio del caos hicieron la diferencia.
Volveremos sin dudarlo y lo recomendaremos a todos nuestros amigos. Mateo sonrió, una sonrisa amplia y sincera que le llegó hasta los ojos. La validación externa era agradable, sí, pero esta vez era secundaria a la profunda satisfacción interior de haber hecho lo correcto, de haberse conectado con otros de una manera que nunca imaginó posible. El verdadero premio era la transformación que sentía en su propio ser. El otoño llegó a Portomar tiñendo de ocres y dorados los bosques que rodeaban la ría. A casa da ría lucía acogedora, con el humo de la chimenea ascendiendo perezosamente hacia el cielo azul y una lista de reservas que aseguraba un invierno tranquilo. Mateo ya no era el hombre hosco y cerrado que había desembarcado meses atrás. Había una calidez en su mirada, una soltura en sus gestos, una paz en su semblante que irradiaba hacia todo el que lo rodeaba. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el agua de colores imposibles, estaba en el porche con Carmen y Sofía. Compartían una taza de chocolate caliente y unas filloas recién hechas por Carmen, cuya receta seguía siendo un secreto bien guardado. Conversaban animadamente sobre los pequeños acontecimientos del pueblo, sobre los planes para la casa, sobre la vida. Carmen, con su habitual retranca gallega, le guiñó un ojo. Parece que por fin lle colliches o truco a isto de falar coa xente, Mateo. El se rió, un sonido franco e abierto. Ainda me queda moito por aprender, Carmen, pero digamos que xa non me parece unha perda de tempo. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, un gesto tierno y familiar. Él, de forma natural, casi instintiva, le pasó un brazo por encima, atrayéndola hacia sí. No se dijeron grandes palabras en ese momento. La conexión entre ellos era ya un lenguaje en sí mismo, tejido con silencios compartidos, miradas cómplices y la aceptación mutua de sus imperfecciones y fortalezas. Mirando la ría, ahora serena y dorada bajo la luz del atardecer, Mateo sintió una profunda sensación de pertenencia. Portomar, con su belleza agreste y su gente de corazón cálido, se había convertido en su hogar. Y él, el hombre que había llegado huyendo de un pasado de silencios y rudeza, había encontrado no solo un medio de vida, sino una nueva forma de vivir, más plena, más conectada. Sabía que el aprendizaje de la inteligencia emocional era un camino para toda la vida, un músculo que debía seguir ejercitando cada día. Pero ahora, por primera vez, se sentía preparado y sorprendentemente feliz de recorrerlo. Las palabras, aquellas sencillas palabras, habían abierto no solo puertas y corazones, sino un horizonte lleno de posibilidades.